noches a todos. Voy a dar 2 minutos para que cada quien se conecte y se sienta conectada antes de comenzar. De una vez les voy avisando, les voy anunciando. Contamos con traducción simultánea, entonces quienes prefieran el inglés, y ya lo digo en inglés, pueden pasarse a Interpretation y van a escuchar la traducción simultánea de nuestro traductor, a quien ahora presento. Whoever would rather hear in English, we have ongoing translation throughout our event. So you can choose interpretation in the Zoom, and then you'll just listen to the translations. Welcome everyone. We're giving everyone just 2 or 3 minutes. Vamos a darle 2 o 3 minutos a las personas para unirse y ya deberían estar escuchando la versión en inglés de lo que estoy diciendo en español. Así que ya no tengo que hablar más en inglés por ahora. Buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Estamos conectadas desde bien distintas partes del mundo hoy y es un privilegio tener con nosotras a las 7 artistas, fotógrafas de nuestra exposición Inauditas, la exposición curada por Elena Cardona y María Rosario Acosta. Mi nombre es María Rosario Acosta. Que inauguramos hace ya 2 semanas en el East Side Art House, una galería y lugar de residencia de artistas en Riverside, que nos dio la bienvenida a nuestra exposición, una exposición financiada por el UCHRI en la Universidad de California, el Latino and Latin American Research Center y el Departamento de Hispanic Studies en la Universidad de Riverside, la Universidad de California de Riverside. Entonces agradecemos a quienes nos han apoyado para el evento. Agradezco, como lo hice el día de la inauguración, especialmente a Elena Cardona, quien realmente es la persona que, como todas las artistas que están presentes saben, ha hecho posible esta exposición desde el comienzo hasta el final, aunque no hayamos llegado al final. Y agradezco a todos quienes han decidido unirse esta noche a escucharnos y a conversar con nosotros. Esperamos que haya lugar y espacio también para preguntas de quienes asisten. Si van teniendo preguntas, hay un chat especial distinto al chat general, que es el de Q&A. Si quieren empezar a escribir sus preguntas en el Q&A, podemos empezar a acumularlas allí. Y si vemos que hay tiempo suficiente, escogeremos de allí preguntas para compartir con las artistas. Como lo dije al principio, para quienes apenas están conectando, tenemos traducción simultánea. We have translation in English. In case you haven't chosen that, you can choose interpretation in the Zoom, and then you'll start listening to our translator who will be translating throughout the entire event in English. So you can choose that right now and it should be working. Let us know via chat if you haven't been able to connect to the interpretation and if you haven't been able to start listening to the English version. Bien, comienzo entonces y comienzo presentando muy brevemente a quienes realmente son las protagonistas de nuestro evento hoy, que son las 7 fotógrafas que participan de nuestra exposición. Voy, después de presentarlas, a poner sus biografías más completas en el chat para que cada quien pueda leerlas completas. También quienes han asistido o piensan asistir a nuestra exposición, allí encontrarán los catálogos con las biografías completas de nuestras artistas. Y para quienes estén conectados ya a la exposición vía Instagram, allí está también toda la información que estamos compartiendo con ustedes hoy. Contamos entonces hoy con la presencia de Verónica Ponte. Verónica es una artista plástica latinoamericana, interdisciplinaria, nacida en Caracas. Verónica está radicada actualmente en San Diego, emigró a los Estados Unidos desde el 2002.
Tenemos con nosotros a Elena Cardona, fotógrafa, poeta, investigadora. Desde el 2018 vive Elena en California, hace su doctorado en la Universidad de Riverside en el Departamento de Español. Wendy Estrella Llanarela es psicóloga, fotógrafa venezolana, nacida en Caracas, emigró a Argentina en 2018 y desde el 2021 vive nuevamente en Venezuela. Fabiola Ferreiro es periodista, fotógrafa, nacida en Caracas, actualmente está radicada en Colombia. Vilena Figueira, artista, investigadora y docente de fotografía venezolana, nació en Barquisimeto y en 2015 emigró a Estados Unidos. Desde 2018 vive en Colombia. Freisy González Portales, fotógrafa, antropóloga, música, nacida en Caracas. En 2017 emigró a Perú y después de 4 años decidió regresar a Venezuela en el 2021. Y finalmente, Diana Rangel, artista, fotógrafa y psicóloga clínica con orientación psicoanalítica, nacida en Venezuela, emigró a España en el 2016. Y entonces hoy para Diana es la que más trasnochada está de todas hoy en nuestro evento. Yo estoy en este momento conectada desde Barranquilla, Colombia. Vale, ahora pongo las biografías completas para que las puedan escuchar, pero quiero dar comienzo a nuestra conversación. Antes de eso, agradecer a Mel Rivera Díaz, puertorriqueño, radicado actualmente en California, es candidato a doctorado en la Universidad de California, Irvine, en el Departamento de Español, y Mel ha sido generoso y amable con nosotras y va a dedicar toda la sesión a hacer la traducción simultánea de este evento. Mel, muchas gracias por hacer posible que todas las personas estén conectadas a este evento hoy y que no tengamos que nosotras mismas traducirnos, que no es tan fácil. De hecho, no es tan fácil nunca. Bien. Vuelvo a decir que cualquier duda, si tienen algún problema con la conexión, simplemente escríbanlo por el chat. Comienzo con una pregunta para todas nuestras fotógrafas, artistas, y es una pregunta que me gustaría que abriera nuestra conversación porque tiene que ver con la apuesta curatorial que propusimos Elena y yo al organizar la exposición como la organizamos, que está de manera evidente en su título, y que creo que es mucho más evidente en unos casos que en otros en la obra de cada una de ustedes, y es esta idea de que la fotografía no es solamente un arte visual. Y en particular, en el caso de nuestra exposición, nosotros queríamos realmente enfatizar el componente sonoro, audible, aural, dependiendo de cómo lo esté pensando cada una, de lo fotográfico y de la obra y la composición como cada una de ustedes la está pensando, lo fotográfico y el video, ya que tenemos de ambas en la exposición. Como decía antes, creo que en algunos casos es mucho más evidente que en otros el componente sonoro y sin embargo ese componente sonoro no es necesariamente lo único que hace sonora o sonar a la obra. Entonces me gustaría que muy brevemente cada una nos contara cómo entiende esto en su propia propuesta, en el caso de las obras concretamente que están en la exposición, pero por supuesto si quieren hacer alusión a algo más en lo que estén trabajando, que responden más concretamente a esa pregunta, pues están súper bienvenidas a hacer. Comienzo, si les parece, podemos comenzar en el orden en el que las presenté, que es además el orden alfabético, no responde a nada más que el orden alfabético. Así que, Verónica, si quisieras comenzar a responder tú, y de allí, si quieren, cada una puede darle la palabra a la siguiente, de tal manera que la conversación fluya un poco. Sí, voy a tratar de hacerlo lo más completo y brevemente posible, ¿no? Con respecto a tu pregunta, la fotografía no es solamente lo visual, ¿verdad? Y, o sea, es mucho más allá de lo visual. En mi caso, yo siento que la fotografía es una manifestación de mi transitar en el espacio. De la experiencia de transitar en el espacio y por supuesto es mucho más que lo visual porque la fotografía es un objeto. O sea, los negativos, la misma, quizás se ha hecho más inmaterial con el tema digital, pero al final termina siendo impresiones, entonces hay como una especie
de recuerdo, ¿no? La gente manda postales, o sea, son fotografías. Entonces tienes esa vista de, no sé, de Cancún, te vas de vacaciones y mandas una postal y tienes ese recuerdo de Caracas, ¿no? O ese recuerdo de tal persona. Eso, yo siento que puedo compartir mis fotos ahorita o es muy pronto. Ok, voy a compartir las imágenes que tengo en la exposición justamente, y un par de imágenes que son relevantes a la exposición. Entonces, espero que puedan ver mi pantalla. Entonces, ya va, no borrar el chat. Ok. Entonces aquí tengo un Google Map que ya cuando yo me fui de Venezuela en el año 2002, no estaba, o sea, la tecnología, el Internet no estaba, no existía era muy básico, ¿no? La aplicación de mapas en el internet. Entonces, bueno, finalmente muchos de los viajes, imaginarios que hago, regreso a Venezuela, regreso a través de Google Maps, ¿no? Entonces es una forma también de ver. Y lo que yo hablaba del espacio, ¿no? El espacio, cómo yo transité ese espacio y mis experiencias y mi vivencia. Entonces, de alguna forma, yo trato de expresar con las imágenes fotográficas lo que yo sentía y lo que yo experimentaba a través de esos espacios. Y aquí, en este espacio en amarillo, está el área fotografiada, ¿no? Que representa el eje, parte del eje de la nacionalidad, ¿no? Lo que se llama en inglés el photographic survey, ¿no? Como que el recuento fotográfico de ese espacio que para mí resultó ser muy especial desde mi infancia, ¿no? Entonces, puedo pasar a aquella imagen. Aquí está la imagen que está en la exposición, que habla del eje de la nacionalidad, y tengo los puntos donde, bueno, aquí yo nací, en el clínico, yo vivía aquí, estaba mi casa durante muchos años, ¿dónde estaba? Aquí está el liceo donde fui, a la universidad, y este es el área, y fíjate que el área que tocaba para irme de mi casa al liceo y para irme, entonces, claro, el hecho de tener la ciudad universitaria y la academia militar cerca, ¿no? Y como eso era íbamos los domingos, cómo eso formó mi existencia, ¿no? Entonces, yo ya estaba viendo esa relación tan especial que existía entre se me vienen las palabras en inglés, el, la distribución urbana de la ciudad universitaria de Caracas y la distribución urbana de la Academia Militar, del Paseo Los Próceres, el Paseo Los Ilustres, ¿no? Y como poco como ese símbolo de la modernidad que en ese momento se estaba resquebrajando, ¿no? La idea de la modernidad, la antimodernidad, que es un poco la Academia Militar, y ¿sabes? Lo máximo de la modernidad. Entonces, en un momento en que yo me voy de Venezuela, en el que esa modernidad se estaba completamente resquebrajando. Entonces, esta es la primera imagen que sale en la exposición, y esta es colaboración con Lexi Parra. Y está la imagen del fondo, que es mi imagen, y está justamente, ves los carros viejos, y la imagen sobrepuesta está la imagen de Lexi. Y una de las cosas que me preguntaba Elena, pero bueno, la imagen va torcida. Sí, la imagen va torcida. ¿Por qué? Porque es esa experiencia del derrumbe, ¿no? De que algo no está bien, de que las estructuras institucionales no están bien. Entonces, esa experiencia, o sea, va mucho más allá de lo visual, va hacia, se quiere, hacia lo conceptual y hacia la experiencia pública de haber vivido esos espacios. Por aquí, por ejemplo, si pueden ver mi cursor, pueden ver hacia arriba, yo me iba para el liceo, o sea, yo iba para acá, doblaba aquí, y aquí estaba el murito donde nos sentábamos, los chamos se sentaban a hablar de carros, y aquí había un Burger King, entonces la gente se ponía, o sea, eran los puntos de encuentro del liceo. Entonces, todos estos espacios tienen una gran significación para mí. Y la idea de tener una persona que fotografiara esos espacios fue casi que terapéutico, fue impresionante, porque tú ves que
18 años después, coloqué la foto de Lexi encima, traté de colocarla casi que de una forma, no que cuadrara exactamente, casi como visión doble, ¿no? Pero tú ves cómo crecen los árboles, cómo crecieron las palmeras, ¿no? Tú ves ese hiato inmenso, este, del tiempo, ¿no? Y todo lo que pasó y todo lo que ha transcurrido y todo ese tiempo que yo no he estado en Venezuela. Aquí tenemos la segunda imagen, son solo 3 imágenes. Y esta imagen, la imagen de atrás es de Fabiola Ferrero y la imagen que yo había propuesto es la del centro, que se llama La noción a los precursores de la independencia, porque se le había caído la I al monumento y me interesaba ver ese deterioro del monumento y como el resquebraje en esa época, ¿no? En el 2002, cuando Fabiola me manda esta foto. Claro, es una foto hecha con cámara digital, los lentes son diferentes, todo eso, pero además ella me manda una foto con un niño montando patines, ¿no? Y claro, entonces eso chocó mucho con la idea de mi memoria, como mi memoria se acordaba de eso y quería verlo casi que exactamente como lo yo había visto, como quería que ella lo refotografiara. Entonces, pero no, había un niño, ¿no? Entonces esa sensación de vida, de que la vida continúa, a pesar de que yo no estoy allá, la vida continúa. Entonces eso fue así como que, wow, me pegó muy fuerte en el corazón. Y entonces está esa idea de que el niño está traspasando esa visión mía de mi memoria, en cierta forma. De la siguiente imagen, la imagen de arriba es mía, la de abajo es la de Fabiola. Y Fabiola, yo propongo esta foto de las escaleras y Fabiola toma otro ángulo de la foto y introduce una pelota, el juego infantil, ¿no? Entonces está Fabiola y está el ojo de Fabiola, está el punto de vista de Fabiola, está el otro, que se llama la perspectiva, es el vantage point, como se dice en inglés. Entonces, y esta pelota me parece extraordinaria porque esta pelota está traspasando 18 años. Los 18 años, esa pelota está rebotando esos 18 años que yo no estaba en Venezuela. Esos 18 años de ausencia, de hiato, de brecha, ¿no? Entonces esa pelota, ese juego, esa cosa lúdica está traspasando el tiempo. Es como volver al futuro, ¿no? Y bueno, esta última imagen no está en la exposición, pero es en referencia a mi performance que hice durante la conversación en la inauguración. Y mi retrato está insertado en un libro de arquitectura que habla de las nubes de Alexander Calder. Entonces las nubes cubren mi rostro, un poco fue el gesto que yo hice cuando estaba cuando hice el performance que fueron con justamente con estos objetos que yo imprimí en tercera dimensión en una impresora de 3D cuando estaba haciendo la maestría. Entonces, y tiene que ver con la conexión que tienen los próceres con la ciudad universitaria, ¿no? O sea, todo lo que es el contraste, ¿no? Yo siento que siempre, si trabajo en los próceres, tengo que tener algo de contrapeso de la ciudad universitaria. Si trabajo en la ciudad universitaria, tengo que tener algo de contrapeso de los próceres. Entonces, bueno, esto es, en resumen, digamos, como no sé, creo que me fui un poco por los lados, pero como que esto va más allá de lo visual, es un trabajo de la experiencia y la fotografía es un medio para expresar esa experiencia, pero está el cuerpo, aunque el cuerpo no se vea en las fotografías o no se vea en el espacio de la fotografía, esos espacios vacíos como que permiten esa imaginación, como correr por ahí. Listo, ya terminé. Alguien, espero no haber tomado mucho tiempo. Bueno, no sé, María del Rosario, Gracias, si Verónica. le doy continuidad un poco, ¿te parece? Wendy, yo creo que sigue Elena, como siguiendo el orden que habíamos propuesto Perdón. al comienzo. Y de hecho, también ayuda a que siga Elena porque alguien del público estaba pidiendo en todo caso algo más de contexto para la conversación. Sin embargo, quiero aclarar que el contexto, digamos, definitivo
que el objetivo de nuestro conversatorio no es presentar la exposición, sino tener la oportunidad de hablar con las artistas que hacen parte de la exposición. Al final del conversatorio, quienes están en la galería, va a haber una visita guiada y, por supuesto, a todos quienes asistan, vamos a dejar a disposición links e información para que puedan leer la introducción que escribimos Elena y yo como curadoras a la exposición. Pero Elena nos va a dar una brevísima presentación antes de comenzar a responder la pregunta que hacía yo al comienzo. Sí, sí, sí. Esto de desactivar y activar múltiples, sí, sí, sí. Esto de desactivar y activar múltiples micrófonos al mismo tiempo ya me pone en crisis. Nada, perfecto además, Wendy, porque parte de lo que iba a decir creo que te va a resonar. O de hecho voy a partir de esa idea. Más que dar un contexto de la exposición, sí quería como destacar algo en relación a la pregunta que hizo María del Rosario para dar inicio, porque en efecto es como es un punto nodular de la curaduría, siendo que además no todas las obras presentadas en la exposición, acogidas en la exposición, en efecto tienen materialmente introducción de sonido. Y de hecho también algunas de las artistas que están hoy aquí, como Freisy, tienen piezas audiovisuales o sonoras que no están incluidas en esta muestra en particular. Aunque la pieza de Fabiola sí es un video en el que hay sonido e imagen, el de Diana también, y la obra de Vilena, por supuesto, también dialoga, vamos a decir, técnica, material y explícitamente con el sonido, ¿no? O lo sonoro y lo audible en términos directos. Sin embargo, obras como la de Verónica, Wendy, la de Freisy, en esta exposición en particular, que por cierto son las imágenes que están justo detrás de mí, es esta pared, y las piezas de Measure of the Distance, que es mi proyecto, no están incluidas directamente en lo sonoro, ¿no? O no incorporan directamente, materialmente, es lo que quiero decir, lo sonoro. He dado quizás una vuelta demasiado larga para decir que parte de lo que nos interesaba ofrecer como experiencia de estas memorias migrantes, o de esto que yo he venido llamando memorias migrantes, es que en ellas la fotografía, independientemente de que esté acompañada de sonido en el sentido material, es una invitación a una forma de escucha, ¿okay? Una atención desde no solo lo sensible, y con esto me refiero a los sentidos y a una aproximación que invita a otros sentidos, además del visual, sino que también invita a una conexión afectiva, ¿okay? Que nos involucra en la historia del otro, ¿no? En la experiencia del otro, y en este caso, bueno, de las otras, que además son en sí mismas las memorias de cada una de nosotras también, en muchos sentidos, memorias íntimas, personales, por supuesto. Todos estos trabajos vienen de relaciones con los álbumes familiares o con el archivo fotográfico personal o con aquello que pudimos llevarnos al salir en proyecto de migración de Venezuela o incluso con lo que no pudimos llevarnos en ese momento, ¿no? Entonces, desde ese lugar son muy personales, pero yo insisto en que no individuales, en tanto forman parte de una historia que nos compete no solamente a las que estamos aquí, sino a más de 7 millones de personas que han salido de Venezuela desde el 2016 y a otros tantos que están en Venezuela y que también son parte de esa migración de la memoria que estamos todas ejecutando permanentemente, ¿no? Entonces, en esa dirección era que quería apuntarlo, ¿no? Que hay
dos aspectos que se acompañan en esta exposición, o el sonido aparece, lo sonoro, perdón, más que el sonido, lo sonoro y el rastreo de esa sonoridad de las memorias migrantes aparece tanto en lo material, en el desplazamiento de lo visual hacia el sonido para hacerse escuchar en la imagen materialmente, en el proyecto de Fabiola, en I Can Hear the Birds de Fabiola Ferrero, en Margarita de Diana Rangel, en Este mar que ves de Fabiola, perdón, de Vilena Figuera. Me sumé las Fs allí, me disculpo, Vile. Pero también, ¿okay? Esa sonoridad está pulsante, latente, llamándonos en trabajos como el de Wendy, ¿okay? Que requiere un silencio además para ser visto y para atender y conectar con esas historias, vamos a decir, ilusorias que aparecen allí y que, bueno, esa es su clave poética, o en el cuerpo de trabajo de Freise, ¿no? Es la interpelación desde la que estamos también escuchando esas imágenes. Y con esto le permito a Wendy que pueda hablar de esa sonoridad en su trabajo. Y bueno, voy a intentar compartir acá las imágenes. A ver. No sé si ahí las tenemos, ¿verdad? Las podemos ver. Sí. Bien, Sí, se bueno, ve. bien. Bueno, un poco desde... Esta pregunta me parece tan oportuna en el caso de mi trabajo en particular, porque si bien es un trabajo que, bueno, parte de los álbumes familiares, un par de álbumes en particular, ¿no? Que yo los pude transitar durante mi infancia, pero gracias a las historias que me contaba mi abuela, ¿no? Es decir, son imágenes que surgen de la palabra, justamente, ¿no? Bueno, de la tradición oral que acompaña la creación y la transmisión de la historia que se hace a través de un álbum fotográfico que es una fuente, bueno, documental, invaluable, pero que se sustenta en la palabra. Entonces, es una manera, desde mi punto de vista, como de cerrar el ciclo. Es algo que no tendría sentido si estas historias que acompañaban el tránsito por estos álbumes, que eran contadas siempre igual, pero siempre distintas también, porque siempre había un elemento constante, pero siempre hay una entonación distinta, un momento distinto. Y es un asunto, bueno, como es el asunto de la memoria, ¿no? Uno quiere volver a una cosa exacta del momento y resulta que estás tratando de volver a algo que ya no está. Entonces siempre se te queda algo, hay un resto que no puedes, aunque quieras alcanzarlo. Y dentro de ese resto está, en el caso de mi trabajo, pues las ganas de escuchar esas palabras, esas historias que me fueron contadas, que están en mi memoria, pero que no las puedo aprender de vuelta. Y no tengo otra manera de hacerlas resonar, sino es a través de la imagen, ¿no? Evidentemente, en estos tiempos y con el recorrido que hace uno por su propio trabajo, se encuentran otras formas de hacer este engranaje entre lo audible y lo visual, que creo que en algunos momentos es necesario, en algunos momentos oportunos y en otros, como en el caso de este trabajo, creo que no es necesario porque está porque lo que logro yo consolidar ahí no habría sido posible si no hubiese escuchado estas historias, ¿no? Lo que hago yo en este trabajo es un intento de recuperar en un momento migratorio donde entendí que con todas las pérdidas que tuve, perdí también mi objeto fotográfico, que era la casa donde hice vida en mi infancia y donde estos álbumes hacían vida también. Cuando yo me fui del país, me llevé estos álbumes, pero no era consciente de que al irme de mi país había perdido, junto con mi familia, mi estatus, mi historia, mis olores, mis sabores, mi clima, mi amor. Junto con eso perdí también mi objeto fotográfico y tardé un poco porque, bueno, el ciclo migratorio
al principio es benevolente y los primeros meses, si uno tiene como una adrenalina y una ilusión y un proyecto todavía de lo que uno cree que va a ser la migración, y yo con mi cámara, porque yo decía así, con los 23 kilos estos que le permiten a uno en el equipaje, dije, bueno, si va la cámara y van los documentos, yo puedo hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Y resulta que tenía la cámara y cuando pasan esos primeros 6 meses de la adrenalina y de la ilusión, me encontré en un lugar donde no me reconocía, en casas donde no me reconocía, que no tenían historia, pero sobre todo donde no se me habían contado historias. Entonces, en algún momento me vi casi persiguiendo una familia, queriendo encontrar a la mía, y salió un trabajo muy lindo de retratos, evidentemente, pero el día que entendí que había perdido mi objeto fotográfico fue un día de profunda desesperación y bueno, intentando hacer vida en el lugar que, ojo, no fue una migración tampoco, eh, bueno, traumática es, porque toda migración es traumática, ¿no? O sea, un trauma es una herida, finalmente un trauma es una herida, así que siempre va a ser una marca que nos va a dejar una huella, pero tuve muchas experiencias hermosas con esta migración también y no fue la más solitaria de las migraciones, sin embargo, no deja de ser dura, no deja de ser una herida y no deja de mostrarte las cosas que estás dejando atrás y aunque vuelvas, porque todavía me considero migrante, porque soy un migrante que está retornando, es un tipo de migración también. Cuando vuelves te encuentras que ya las cosas son otras cosas, ¿no? Pueden estar incluso, y que lo que te estás encontrando no es lo que dejaste atrás, porque ya ese momento pasó, y lo que tienes es una huella, es un rastro, es una cosa otra que parte de eso que dejaste, pero que ya no es igual, y todas las cosas que uno ya no encuentra, ¿no? Sin contar con que uno puede no encontrarse uno mismo también en ciertos momentos. Así que el tema de lo audible para mí es realmente, si lo queremos, el punto de partida de mi trabajo, porque partir del álbum familiar es partir de las historias que te contaron. Yo tengo en lo personal mucho referente del tema de lo audible, porque mis abuelos, mis tíos abuelos contaban historias y historias que todavía resuenan y mis próximos proyectos están definitivamente marcados por eso, por audios, por grabaciones, por conversaciones telefónicas que transcribí durante casi un año, por ejemplo, y no hay manera de que esto se quede por fuera. La memoria también es muy sensorial, y lo audible puede ser una cuestión impalpable que se pierde si no se hace un registro de eso, pero bueno, el tema este, que es el título de mi trabajo, justamente lo ilusorio, te permite, bueno, quedarte con esas cosas que la memoria, desde el punto de vista sensorial, te deja, ¿no? Esas cosas que se parecen a lo que tú quieres volver a tener y hacer de ellas algo y tomar todas esas angustias y volverlas cosas, ¿no? En un momento determinado. Así que para mí la pregunta, la verdad, es muy pertinente y creo que un poco es eso, ¿no? Es el punto de partida realmente de mi trabajo. Me quedé sin cosas más que decir. Gracias, Wendy, maravilloso. Sí, que en el orden que estábamos siguiendo, sigue Fabiola. Vale, yo no sé si compartir porque pues no voy a compartir el video, porque son 5 minutos de video, entonces lo pueden ver en mi Instagram, lo acabo de repostear para que puedan ver cuál es la pieza que está en la exhibición, y ahí pueden ver realmente ese elemento sonoro que no van a poder ver en la edición que había traído para mostrar. En todo caso, más tarde puedo intentar si hay alguna otra pregunta. Pero en mi caso, hay un elemento sonoro muy evidente que es lo que decía Wendy de la memoria que es tan sensorial. En el video hay distintos elementos de audio, ¿no? Hay audios de las protestas, hay audios de distintas cosas porque va como desde el silencio de cómo suena mi casa vacía en Caracas, a cómo empieza esa confusión y ese tumulto en las protestas y cómo se va como rompiendo, deshaciendo la memoria. Y luego llega un momento que para mí es el elemento de audio que realmente es importante en el video, que es las voces de mis familiares, porque en mi familia se fueron todos poco a poco y yo fui la última en irse. Entonces, además la última persona que se fue hasta dejando carne en la nevera porque él juraba que iba a volver y ahí se quedó esa carne y me tocó a mí ir como
vaciando desde la nevera hasta los closets que se habían quedado con ropa que más nadie nunca iba a usar, hasta un hidrojet que nunca usamos porque se quemó en la primera vez que lo usamos, y fui como poco a poco vaciando la casa. Y en ese proceso, que fue un poco terapéutico, yo quise hacer quise darle un espacio simbólico a la memoria y la proyecté en las paredes. Me busqué un proyector y proyecté videos de mi infancia en las paredes de ese apartamento vacío, como para darle un último chance a la normalidad de habitar esa casa. Y entonces en el video aparece un pequeño extracto de esas intervenciones que hice a la casa, y se escucha la voz de mi papá hablando con nosotros, que es el que está grabando, y se escucha a mi mamá, y se escucha mi propia voz, y ese ejercicio de escuchar mi propia voz en la infancia eh, era, fue para mí muy importante en el proceso de hacer todo el proyecto, que ahora además ha evolucionado un montón. Pero en ese momento en el que lo hice, ese capítulo específico era muy sobre mi familia, que fue en 2019, fue como cuando más lo sentía que me desgarraba por dentro, entonces lo trabajé, ¿no? Y haber pasado también por esa etapa de escuchar mi memoria, escucharme a mí misma, que además es un ejercicio que se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, si tienen videos de ustedes pequeños, escuchar su propia voz es como mueve mucho por dentro. Y ese ejercicio y esa intervención que hice en los propios espacios abandonados que se iban quedando atrás, me ayudó también después a que el proyecto saliera de mí mismo, o sea, de mí misma, o sea, dejara de ser sobre mí, sobre mi familia, porque puedes ya entonces entrar en un espacio de más calma, eh, y puedes otra vez entrar a lo externo, a lo que es del otro, a cómo lo vive el otro. Y ahora además vivo en un espacio intermedio porque vivo en Colombia, pero estoy constantemente volviendo a Venezuela a seguir trabajándolo. Y creo que sí, que haber usado esos elementos de audio, esos elementos sensoriales, fue lo que me permitió también que el proyecto avanzara a otras etapas, ¿no? Y bueno, y lo pueden ver ahí está en mi Instagram. No me voy a extender más para darle chance a las otras compañeras, pero eso es lo que quería compartir. Y la información del Instagram está al final de la biografía y yo acabo de copiarla completa para que quienes están escuchando sepan en dónde buscar. Muchas gracias, Fabiola. Vilena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le doy las gracias a Elena Cardona por la invitación a esta exposición, a María del Rosario Acosta, que también quiso trabajar con este material, que a veces uno no valora y que cuando ve que los otros lo valoran, pues tiene otra significación. Y por supuesto la Universidad de Riverside por la invitación a exponer, no solamente exponer, es que hay que contar que Elena nos entrevistó, nos grabó, que las historias de vida de nosotras quedaron en un archivo. Y eso para mí pues me toca sobremanera, porque desde el año 95 yo empecé a trabajar en el archivo audiovisual de la Biblioteca Nacional, y para todos es conocido, o si no, los que no saben, cuando yo migré, yo tuve que despedirme de ese espacio que para mí era maravilloso, ¿no? El trabajo ideal. Entonces mi duelo era prácticamente que doble, despedirme de un país y despedirme de un trabajo que me condicionó, yo misma viví y me formé allí. Entonces, para mostrarles un poco, a ver, yo les quiero, este es un poco el trabajo. Yo lo que veía es que preguntándole a la gente, yo soy periodista de formación, entonces yo le preguntaba a las personas qué extrañas, y hablaba con los taxistas aquí en Colombia y con los cubanos en Miami, qué extrañas. El que vivía frente al mar extrañaba el mar, el que vivía frente a la montaña, tú le preguntas a un caraqueño, extraña el Ávila. Y muchos venezolanos extrañan los cielos azules de diciembre, ¿no? Entonces, esta es una serie que es a largo plazo, pero que básicamente ha abarcado en todo este tiempo, estamos hablando de más o menos unos 5 años, porque este trabajo yo lo soñé aquí en Colombia. Yo lo soñé pidiendo la resolución técnica para entrar al concurso del FOLA en Buenos Aires. Quedó en el concurso del FOLA y
Y bueno, pues de allí ya todo es historia porque también quedó en Luz del Norte, en México, y este trabajo es el que ha venido pues como cobrando más fuerza. Entonces lo relacioné con los materiales de archivo y las postales, y por todos los dispositivos electrónicos en donde pasa una imagen. Entonces estamos hablando que no solamente es una imagen de un mar, que podría llamar la metáfora de lo infinito, hacia lo cual la memoria pues va y viene en fragmentos, por eso está todo en fragmentos, con dispositivos de memoria por donde ha pasado una imagen, y la reflexión es solamente, no es solamente del tránsito de una persona al migrar, sino también del tránsito de las imágenes, ¿no? Pero a la vez de las imágenes que acompañan esa memoria del migrante. Entonces yo quería relacionarlo con voces de migrantes. En este caso, yo lo que hice fue pedirle a grandes amigos, los voy a mencionar, a Jessica Meserane, que es venezolana, fotógrafa que vive en Madrid, entre Madrid y Barcelona, ahora está en Barcelona. Yadira Silva, que vivió acá en Colombia y ahora está en México. Mu Blanco, a quien esto, pues la mayoría de los venezolanos conocemos porque es un artista conceptual venezolano que vive en Miami, Florida, Estados Unidos, y Maritza Molero, que es una odontóloga que vive en Chile. Entonces, esta es la aplicación, se llama ROAR. Quienes puedan estar en la sala lo van a poder ver, pero quien tenga la aplicación en este momento también lo puede ver en su computadora o en el Instagram. ¿Sí? Las fotos, cuando yo las comparto en pantalla con la aplicación, las puedes ver y sobre todo escuchar las voces. ¿Qué le preguntaba yo a estas personas? ¿Qué es para ti extrañar? Que también lo han mencionado las ponentes anteriores a mí, mencionaron la palabra extrañar. Transitar, ¿qué es para ti transitar y qué es para ti Venezuela? Eso fue lo que yo les pregunté a estas personas. Me enviaron estos audios que a mí me siguen conmoviendo. Y yo también quería mostrarles el porqué de este trabajo. Y es que para mí el poder pensar la imagen como un dispositivo, pero además como un dispositivo de la memoria, pero también dentro de un sistema de relaciones. A mí me gusta decir que la memoria es un sistema de relaciones. De hecho, yo creo que conozco a las chicas a todas menos a Verónica Ponte, y bueno, no sé por qué no la conocí en Venezuela, a Verónica, pero bueno, Verónica, si estudiaste en la Experimental Venezuela, yo transité ese eje que tú mencionaste. Para mí el sistema de relaciones, que es un sistema de fragmentos, que tiene que ver ya también con, bueno, la teoría del archivo, con todo lo que pueda uno leer, puede, pues para mí me mueve porque estamos hechos de piezas de memoria, y para mí trabajar el archivo significa recordar en mi cuerpo lo que pasaba cuando yo estaba en el archivo audiovisual y todo el conocimiento que tengo sobre archivos. Actualmente estoy trabajando en el archivo del fotógrafo François Dolmetsch, acá en Cali, en Colombia. Y cuando yo quiero hacer un viaje mental, yo recuerdo cuando yo estaba en los depósitos del archivo audiovisual. Entonces, para mi obra es muy importante entender que es un proceso creativo, pero también de evocación, ¿no? Y ahí juego con esa parte verbal, esas voces internas que tenemos con respecto a los recuerdos y a las sensaciones. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de una performance argentina, que lamentablemente yo perdí el nombre, pero siempre la cito, así sea que alguien luego me recuerde, y es que para que sea memorable debe pasar por el cuerpo, en forma de alegría, en forma de tristeza, o en forma de duelo, o en forma de, como dijo Wendy, de huella, de rastro, de herida, de despedida. Y en todo caso, en mi caso, de muerte. Yo sé que trabajar con el archivo es trabajar con la muerte, con lo que fenece, pero volver a recrearlo hace que vuelvan a ser. Es como el Uroboro el término que siempre me gusta es que memoria es la madre de las musas.
manda a sus hijas a que inspire a los creadores. Y los creadores hacen objetos y hacen música y hacen libros que luego van a alimentar a memoria. Entonces, yo pienso siempre en ese tema mitológico y trato de entender cómo esto es un ciclo, cómo esto es un constante ir y venir. Por eso el transitar, por eso el tema de la imagen, a mí me fascina, la imagen me atrapa, sobre todo es la imagen archivada, la imagen de archivo, la imagen archivada, el acto de archivar. También ustedes ven estas secuencias es porque las fotografías están tomadas con una técnica que se llama fotogrametría. Y estos son ensayos, ves que son, yo voy moviendo y voy jugando. Ni siquiera pongo música, porque en el archivo audiovisual, cuando tú trabajas en los depósitos, no tienes música, no te acompaña nada, excepto tus pensamientos y el vacío del silencio, pero además las imágenes y los recuerdos. Entonces ven que esto es una gran caja de luz, una inmensa caja de luz, y voy colocando todo soporte por donde ha pasado una imagen, papel, triacetato, flejes, tarjetas de memoria, vidrio, peltre, al conocer los bronce, ¿sí? Porque, perdón, cobre, porque los daguerrotipos se hacían sobre cobre, latón, ¿no? Para mí, ir y venir en el acto creativo, en el y traerme a Colombia o a donde yo resido, Salvador realmente. Y, y bueno, me gustaría, sí, dime. Vilena, ¿te perdimos un poquito al final o fui solo yo? Ah, puede ser, Si puede ser, quieres no que. repetir un poquitín lo que dijiste simplemente al final para no perder el hilo de lo que venías diciendo que estaba tan bien Sí, concatenada. ya, bueno, a lo mejor me perdí, pero lo que digo es que este tema de entender el archivo que pasa por mí y que yo me lo podía traer, que yo podía vivirlo y rememorarlo, fue lo que me salvó, ¿no? Lo que me salvó de caer en una depresión crónica, que de hecho igual transité por eso, pero es que el archivo, entender el archivo también es entender el tema psicoanalítico, ¿no? Quien ha leído Derrida y quien ha leído a Pierre Nora y todo el tema que hay que entenderlo así. Por eso recurrí también a un libro de sueños para poder hacer resoluciones técnicas. Y eso es lo que me ha salvado. Digamos, yo igual hice una frase, ¿no? Yo salí del archivo y de la biblioteca, pero las bibliotecas y los archivos no salieron de dentro de mí. Entonces, bueno, agradezco a mi hermano de fotográfico, Luis Covelo, que está presente acá. Hace 10 años yo estaba exponiendo por primera vez, porque yo no me atreví a exponer. Yo trabajaba con las fotografías de otros, pero nunca me atreví a exponer, y él estuvo en donde yo expuse justamente una pieza con la voz de Claudio Perna, que es un artista conceptual venezolano, porque yo tenía acceso al archivo de la palabra de la Biblioteca Nacional. Entonces, Luis, gracias por haber estado en ese momento y haber estado aquí. Un abrazo. Muchas gracias, Vilena. Vamos a escuchar ahora a Freisy y terminamos con Diana, y me disculpo antemano porque se suponía que yo tenía que empezar con Diana, porque para Diana es para la que es más tarde de todas, pero ya coordinamos con Diana y vamos a seguir con el orden con el que veníamos. Entonces, Freisy. Hola, bueno, nada, muy contenta de estar aquí y además que se teja como esta conversación porque, bueno, primera vez que estamos de esta manera, ¿no? Toditas aquí hablando, si bien estamos como en el espacio allá donde está Elena, coexistiendo, pues no había pasado esto aquí, así que es muy lindo de verdad escucharlas a todas. Y sí, también me agrada demasiado esta pregunta
porque sí, bueno, yo voy a utilizar que el hecho de que Elena está con mi pared, que me parece como muy lindo también, que justo esa foto que tiene Elena allí de donde están los caracoles, que ese autorretrato, es justamente como una de las metáforas que creo que encontré para hablar también de lo sonoro, ¿no? Y de hecho, no sé por qué me persiguen y me los encuentro a cada rato, que, o sea, el caracol como que envuelve muchas cosas, ¿no? Está el tema de lo sonoro, por supuesto muy presente, está el tema del mar, de hecho, es como un elemento que además carga cosas, ¿no? Si tú lo vas moviendo, vas soltando como arena, entonces es como medio contextual también él porque alberga como dónde ha estado, ¿no? Entonces, y otra de las maneras en las que siento que está lo sonoro en mi trabajo, que bueno, si bien Elena un poco lo mencionó, que también he recorrido como todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, con los testimonios y conversaciones con migrantes, ¿no? También un poco lo he hecho así como Vilena comentaba también que lo ha hecho y por supuesto varias de nosotras porque hay como una intención, ¿no? De encontrarse en las palabras de los demás, o sea, preguntarnos si es normal o no lo que estamos viviendo, si es que lo que estamos transitando, sobre todo en el hecho de volver, que me identifico mucho también con lo que dijo Wendy, que bueno, creo que somos las dos que hemos regresado, que Fabiola lo ha hecho medio intermitentemente. Hay como un valor allí también interesante de explorar, que creo que no se ha tomado, no se ha tocado tanto, ¿no? O sea, nos hemos quedado más tal vez en exploraciones desde la migración. Y bueno, ahora nos está tocando también hablar del regreso, que siento que es otra dimensión allí a la que hacerle caso. Entonces, es como un poco también esa intención, ¿no? Yo me preguntaba eso y de allí surge esto último que estoy haciendo, que se llama Volver al Azul, que justamente escuchar a otros migrantes que también se fueron y regresaron y entender mi propio proceso a través de esas voces, ¿no? Y otra cosa que yo un poco entendí gracias a Inauditas y gracias a esas conversaciones que mencionó Vilena, que tuvimos con Elena, que sí, que eso es otra cosa muy linda del proyecto y la pueden ver en el Instagram de Inauditas, que hay conversaciones, ¿no? De nosotras y que ahí también está presente lo sonoro. A mí me encanta como, yo de hecho no quiero proyectar porque me gusta que la gente se imagine las cosas también, como esas imágenes imaginadas. Y es como un poco eso, ¿no? Yo me di cuenta que lo sonoro también estaba en mis bordados, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver para mí con el bordado había sido eso, proceso. Y bueno, gracias a esta exposición como un poco tuve como el espacio para mostrarlo. De hecho, Elena, bueno, escogió varias de esas piezas que yo no me había atrevido a mostrar más allá del Instagram y decir, intervengo fotos con bordado. Pero eso, ¿no? Al hecho de bordar, ir bordando una palabra, por ejemplo, hay como que una ampliación del sonido y de la palabra y se genera como un eco y se alarga la palabra en el tiempo, que es otro elemento también que está allí presente, que es el tiempo, ¿no? Que por supuesto para todas las personas que han migrado, que han regresado o lo que sea, el tiempo es algo también, un elemento sumamente importante, ¿no? Que se conecta con la escucha y se conecta con un montón de cosas. Y yo creo que eso, ¿no? O sea, de hecho, esto es una de las piezas que está en la exposición, aquí así en vivo, que bueno, es bien distinta a verla reproducida a verla aquí. Y justamente eso, ¿no? Al bordar dónde pongo el cuerpo sobre mi propio cuerpo, hay como una extensión, como les digo, de esa duración de todas esas palabras. Hay una puntada y puntada y puntada que te va como reforzando un poco esa escucha. Además, hay una escucha medio silente, ¿no? Y una escucha que sale a través de las agujas, porque son como cosas que incluso yo no me atrevía a decir, ¿no? No me atrevía como a decirle a otra persona. Entonces yo siento que el bordado un poco también sacaba las palabras de mí y creo que eso se conecta muchísimo con lo que tiene que ver con la escucha y también la poesía, ¿no? Que la poesía, si bien es palabra, es una poesía que es recitada, entonces también como que el tema de la escucha, de leer un poema, creo que se conecta también con mi trabajo. Creo que eso puedo decir por ahora en torno a tu pregunta, María. Gracias. muchas gracias, Tracy. Y terminamos esta primera ronda con Diana, antes de continuar la conversación, Diana. Vale. Hola, ¿qué tal? Bueno, feliz de estar acá. Acá son las 2 de la mañana.
pero estamos bien, estamos despiertos. Me encantó ser la última, de verdad, porque me di cuenta como cada una, bueno, ve este tema de la voz, de el sonido, de escuchar, y ahora sí veo todo el proyecto junto, ¿no? O sea, cuando nos escucho a todas nosotras, ¿no? Me encanta, estoy súper contenta de estar acá. En mi caso, yo soy fotógrafa de formación y psicóloga también. Cuando comencé a usar el medio del video fue por este tema de lo sonoro, pero más que todo no fue por el tema de lo sonoro, sino por el tema de la voz. Ser psicóloga me hizo ser muchísimo más sensible a estar presente con ver la voz como cuerpo, ver la voz como presencia. Y desde que emigré, la voz se ha convertido en un medio con el que trabajo muchísimo, ¿no? Desde que emigré, la voz se ha convertido en algo que toca, en algo que abraza, en una extensión del cuerpo. Yo diría que es la única parte de nuestro cuerpo que puede viajar muy rápidamente. Y entonces, bueno, gracias a eso he variado mucho mi propia obra, ¿no? De la fotografía fija al video ensayo, usando mi propia voz, usando la voz de mi familia, usando la voz de amigos, porque de una forma es trabajar con ellos mano a mano, ¿no? Y es como un baile juntos, es como tomarnos de la mano, yo qué sé, ¿no? Entonces, este vídeo, que les voy a mandar ahora el link para que lo puedan ver, no lo voy a proyectar porque son 19 minutos. Es un proceso, parte de un proceso de duelo en el que me estoy despidiendo de la isla porque estábamos vendiendo nuestra casa de ahí, de la infancia. O sea, yo literalmente pasé toda mi infancia ahí, adolescencia, y bueno, por cosas de Venezuela que no voy a mencionar ahora, que todas obviamente saben, se nos transformaron la vida a todas nosotras y se vendieron casas, nos fuimos de los países, nos separamos de las familias y procesos de duelo han comenzado y están con nosotras y siempre van a estar con nosotras, ¿no? Parte de eso son estas despedidas de estos lugares, ¿no? Entonces es muy interesante, para mí fue muy interesante volver para la isla, vaciar una casa y ver qué tipo de respuesta le podía dar yo desde mi práctica, ¿no? Y parte de la respuesta que le quise dar fue este acto contemplativo de los paisajes y este registro de los sonidos, registro de voz, registro de memoria, dándome cuenta que también me estaba despidiendo de un lugar que ya no es el lugar que yo estaba viendo, ¿no? Es una sensación que yo creo que casi todas las migrantes que vuelven o, o que están en este mismo proceso lo pueden sentir de la misma manera. Estar en un país que ya no existe o tener una idea de un país que ya no está ahí, sino que solamente vive en nuestra memoria, ¿no? Entonces, bueno, este video trata de esto un poco y también fue interesante que yo trato de invitar a mi familia a ser parte de estas imágenes y por medio de su voz. Y cuando los invito, ellos empiezan a hablar de migración de mis bisabuelos. Y entonces eso me pareció también muy clave porque, bueno, todos nosotros en este momento, en esta generación como migrantes, estamos muy centrados en que nosotros somos los migrantes venezolanos, ¿no? Pero es que el tema de la migración es algo que tiene años y años de años de años, hay generaciones. Hay guerras que pasaron hace muchísimo tiempo y sigue y sigue. Esto es una cosa que ha estado con nosotras toda nuestra vida. Eh, y fue clave para mí escuchar la historia de mis bisabuelos, como también se fueron de Margarita, vaciaron casas.
se escaparon de ahí por temas de otros gobiernos, de otras guerras, de otras peleas, como también se separaron las familias, y ver también cuál es la historia que llevan ellos, ¿no? Cuál es la historia que llevan mis padres también de ellos. Y cómo esta voz también aparece con estos paisajes, ¿no? Estos paisajes que se han ido, se han ido cambiando, ¿no? Son paisajes completamente distintos a los que eran antes, ¿no? Entonces, bueno, es un vídeo que tiene todas estas capas, o yo intento hacerlo lo más simple posible, pero en verdad tiene muchas capas para mí. Y nada, y por eso es que trato de integrar el tema de la voz, el tema del sonido en estas piezas. Y bueno, sigo aquí despierta para próximas preguntas y les voy a pasar el link ahorita. Puedes poner en el chat compartido si quieres, igual yo en la biografía también está Vale, perfecto. Y mientras tú estabas hablando, yo te escuchaba, Diana, aquí, bueno, escuchaba la voz de tu papá, en realidad, Ah, sí. de fondo, porque claro, está el loop del video ahora para cuando llegue para la visita guiada, y entonces justamente estabas hablando de todo esto y yo estaba escuchando como un rumor de fondo que era la voz de tu papá hablando precisamente de la migración de tu abuela. Ya. Bueno, ahí está. que son además, para quien no ha visitado la exposición, las voces que se escuchan, los videos están allí y se escuchan en toda la galería, porque la galería es muy pequeña, entonces hay algo de lo sonoro de esos videos que acompañan la exposición que está muy presente y invade el espacio en un sentido positivo, digamos, de la invasión. Y las reúne a ustedes, que es algo que tú decías, Diana, ahora que me parece, me gustó mucho como lo dijiste, las reúne a ustedes en un mismo lugar, ¿no? Hace posible que cada una que está en otro lugar y que tú no pueden estar reunidas juntas, quizás lo habrían estado en otras circunstancias, están todas allí, su obra está allí hablándonos y escucharlas ahora solamente corrobora realmente lo que las obras transmiten y comunican. En ese espacio que, como les digo, como es relativamente pequeño, las obras están juntas y se comunican entre sí espacialmente también. Para quienes vayan a visitar ahora la galería se darán cuenta de eso. Yo escuchándolas y les agradezco a todas por las palabras tan bellas que han compartido con nosotros esta tarde, esta noche. Escuchándolas también pensaba cómo pensamos a través de estas imágenes, a través de las palabras que ustedes pronuncian acerca de sus imágenes, el hecho de que estas obras que ustedes han compartido con nosotros no son solo ellas mismas una reflexión sobre la migración, y cada una de ustedes habló de la migración en sus respuestas de maneras muy específicas. Verónica decía que parte de su obra en esta exposición en particular, parte de este hiato que está presente en estas imágenes que nos compartía, trabajadas con Lexi Parra y con Fabiola, es que a pesar de que no estoy allá, la sensación de que a pesar de que no estoy allá, la vida continúa, decía Verónica. Elena decía que en parte esta experiencia de la migración y de trabajar sobre la migración y de trabajar con imágenes que ellas mismas migran en el contexto de esta pregunta es la relación con lo que pudimos y no pudimos habernos llevado, que introducía muy bien a las palabras de Wendy y su experiencia con los álbumes familiares, con las historias que acompañan esos álbumes. Decía Wendy, tratando de volver algo que ya no está, pero con las ganas de escuchar esas historias, que ya no me pueden ser contadas y quiero que estas imágenes las cuenten a su manera, ¿no? Recreando una experiencia que ya no puedo volver a tener. Y Fabiola decía que con su trabajo quería darle un último chance, con su trabajo en el contexto de esa casa de la que se estaba también despidiendo a su vez, pero a través de la cual tenía que despedir a todos quienes ya se habían ido. Decía Fabiola que era un último chance a habitar la normalidad de esa casa, ¿no? Que ya iba a tener que dejar de ser, pero queda habitada en el video la habita.
El archivo que podía traerme fue lo que me salvó, dice Vilena, ¿no? El archivo se quedó conmigo. El trabajo, la experiencia, la memoria de ese archivo, la cargas contigo y la transmites realmente a través de esa obra que es tan poderosa. Es decir, si hay que agradecerle a Luis el haberte dicho hace 10 años que tenías que exponer, creo que es increíble que pensar que esas obras que tú compartes con nosotros se hubieran quedado sin ser vistas, Milena. Son espectaculares. Freire hablaba de cómo el tiempo es el elemento fundamental de esa experiencia migratoria y de cómo hay algo allí que es una escucha que decías tú, Freisy, el bordado saca las palabras de mí. Creo que saca también en quien te ve, en quien observa y ojalá pudiésemos incluso tocar esas imágenes, ¿no? Esos bordados que nos has mostrado. Hay algo allí que es bien diciente de la imagen misma como transición y como migrar. Finalmente, Diana nos hablaba de la voz y nos recordaba que en últimas la voz es aquello que sí puede viajar, la voz casi que sí puede regresar, ir y volver rápidamente. Y hay algo de eso, Diana, que por supuesto está muy presente en la pieza que has compartido con nosotros para la exposición. Quería recoger todo esto porque por supuesto es evidente que la exposición, desde su título, propone una reflexión sobre la migración, pero también quería rescatar y me gustaría que algunas de ustedes dijeran algo al respecto, el carácter migrante de las imágenes, el hecho de que ustedes no solo están reflexionando sobre la migración, sino que esas imágenes mismas tienen un carácter migrante que hace que cualquier experiencia de migración que ustedes puedan compartir entre ustedes y que haya migrado con esas imágenes también a esa galería y que haya creado esa comunidad entre ustedes que, como decía Elena, es una experiencia personal pero no individual, la migración. Se comunica de distintas formas y crea unas continuidades en ese espacio compartido de las imágenes. Si pudieran decir algo al respecto de ese carácter migrante de la obra de cada uno de ustedes, más allá de la experiencia concreta o junto con la experiencia concreta, por supuesto, en cada caso de la migración. No sé si alguna quisiera empezar, Elena. A ver, aquí me voy a aprovechar de ser la primera. No, es que es ese, como María del Rosario sabe, y algunas de ustedes también, porque además en la referencia que han hecho a nuestras conversaciones de estos años, está implícita ese conocimiento de que la idea de que no solamente son historias o imágenes sobre la migración, sino que son o memorias sobre la migración, sino que son memorias migrantes en sí mismas, que es una idea en la que a mí me gusta insistir y porque creo firmemente en ella, tiene que ver en muchos sentidos, por supuesto, con lo que yo he podido ir apreciando de sus proyectos a lo largo de estos ya 4 años en los que hemos venido conversando sobre estos temas, ¿no? Sobre sus proyectos, en primer lugar, porque fueron todos proyectos a los que yo llegué a tener contacto como proyectos en proceso. Y esa era como la primera experiencia de migración el primer atisbo clave de migración que yo empezaba a ver, que estaba viendo cómo en sus proyectos se iban abriendo imágenes, espacios para decir, es decir, qué referencia a Hani Ossoth, perdón, esto es un paréntesis que es muy, muy necesario. La frase que me vino a la mente fue espacios para decir lo mismo, que es el título de un poemario de Hani Ossoth. Y tanto Diana como Freisy van a entender, han sonreído porque entienden muy bien la resonancia que esto implica en nuestros trabajos, ¿no? Cierro ese paréntesis y volveré a ello, pero la poesía de Hani Ossoth ha sido una reincidencia y una resonancia importante en nuestras conversaciones e individualmente en los proyectos
tanto de Diana, de Freisy, como el mío. Creo que es una obra, la de Hani Ossoth, que nos ha acompañado y que precisamente va de allí, ¿no? Del entender la escucha y el escuchar esas imágenes silenciosas también, ¿no? O sea, en esos espacios, para decir lo mismo, yo iba viendo cómo se iban transformando sus obras, incluyendo, bueno, álbumes propios o apropiados, como en el caso de Fabiola, que ahí ya hay materialmente una clarísima migración de las imágenes, ¿no? Cómo las imágenes de los álbumes, de sus álbumes familiares, se fueron encontrando y rozándose con las imágenes de álbumes familiares de otras personas, ¿no? De otros familiares, de amigos, de colegas, entre los que tengo que incluirme, que además Fabiola y yo no nos conocíamos realmente en Venezuela. Yo o sea, sabía de su trabajo y había asistido a una charla sobre un libro de ella que me interesó, pero después fue casi circunstancial habernos encontrado, haber entrado en contacto luego acá en California por algo que ella había venido a hacer de su proyecto I Can Hear the Birds, pero no había un lazo previo en ese sentido, ¿no? Y yo quería destacar esto, aunque suena muy anecdótico, porque en realidad a partir de allí surge la posibilidad de que Fabiola haga unas fotografías de mis álbumes familiares en Venezuela, en Caracas, de eso que no me pude traer y que tanto insisto en mencionar porque he hecho en falta, y que me resultaban una experiencia completamente desencajada, desplazada aquí, ¿no? Era parte ya de un duelo que estaba viviendo, y ella fotografía esos álbumes. Y en ese sentido, entonces, no solamente yo pude, no voy a decir recuperar, porque no fue una recuperación, no solamente llegaron a mí imágenes de esos álbumes familiares hechos por mi abuela y de la casa que yo estaba fotografiando antes de venirme, la casa de mi abuela donde vivía, y allí hay otras conexiones que voy a mencionar ahorita, sino que Fabiola, también esas fotografías entraron en su archivo, inmenso archivo de archivos, ¿no? Entonces ya su proyecto en sí mismo es un gran archivo de álbumes, bueno, más que eso, pero quiero decir, en el que se encuentran, se rozan y migran entre sí otros álbumes familiares, ¿no? Pero además ver cómo migra esa imagen transformada, porque por supuesto no podía ser lo mismo lo que fotografió Fabiola que lo que yo podía haber fotografiado, porque somos personas distintas, porque fotografiamos con subjetividades distintas y desde un presente que es distinto, ¿no? Y entonces ahí ya había una migración. Luego, esto lo menciono como algo que materialmente es muy claro, pero también cómo se fue transformando el proyecto de Wendy en el tiempo, y cómo se fueron, o el de Freisy y el de Vilena, que también son proyectos que yo he visto transformarse desde que las husmeaba en Instagram, y cómo unos de esos proyectos me fueron llevando a otros proyectos, ¿no? O cómo la misma experiencia de migración y el yo buscarme desesperadamente en otras imágenes y en otras historias me lleva al encuentro de lo que estaba en ese momento haciendo Diana, por ejemplo, ¿no? Y cómo se van allí solapando y encontrándose imágenes que vienen de muy distintos lugares y que para mí hacían completo sentido en ese desplazamiento, porque entonces yo podía también entender cómo se desplazaban mis propias imágenes del álbum familiar de mi abuela al archivo recuperado que me iban enviando tías o primas por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O de esas fotografías que hizo Fabiola, o de las capturas de pantalla, cómo también se iba desplazando mi álbum familiar a no ser ya ese álbum físico que yo podía tocar y que estaba echando en falta,
sino que se había convertido, bueno, en una imagen multiplicada en la pantalla, o en un archivo dañado en el disco duro y que no podía recuperar y del cual solo tenía, por ejemplo, la vista que decía error, 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 ¿no? Entonces, para mí esa era también, o es otra capa de estas migraciones, ¿no? De cómo la experiencia de migración te coloca en un lugar y y en un afecto, ¿no? O sea, te afecta de tal modo, te hace extraña de tal modo que también necesitas empujar la imagen hacia otro lugar, ¿no? En el que pueda estar más cerca de decir la brecha que se te abre a ti por dentro. Creo que algo así era lo que quería decir. Bueno, creo que teníamos una regla de escribir por el chat a María del Rosario y le acabo de romper, perdón. Pero es que, bueno, las cosas que dice Elena siempre es como, ¿no? Y que nos resuenan mucho. Pero esta pregunta, María del Rosario, otra vez, gracias, porque sí, creo que muchas estamos, me imagino que queriendo hablar. Y esa, bueno, que ahí me sumo también a cosas que dijo Wendy, por ejemplo, de esas imágenes que nos llevamos, ¿no? Yo también en su momento me llevé fotos de mis álbumes familiares y no entendía por qué, ¿no? Y no entendía por qué me había llevado justamente esas y creo que hay una migración allí, por supuesto, de las imágenes completamente directa, ¿no? Y que se entiende muy bien, pero también yo creo que hay como o sea, una migración de ese construir las imágenes. Es como eso que acaba de decir Elena, un poco que uno empuja las imágenes para que también hablen de lo que necesitamos decir, ¿no? Y creo que cuando uno migra, hay una migración también del ojo, por supuesto, de lo que nos compone como para hacer imágenes o para, no sé, fijarnos en ciertos sonidos. Por ejemplo, ahí toco con Diana, yo recuerdo, por ejemplo, la paloma de Lima, ¿no? El sonido, el canto de la paloma de Lima, yo la extraño. Y es un canto distinto a las palomas de aquí y es muy loco que yo tenga ese recuerdo, ¿no? De las palomas de Lima. Entonces, hay como una constitución también del el cómo constituimos, valga la redundancia, las imágenes luego de que migramos. Yo siento que soy otra persona visualmente hablando, ¿no? Y creo que eso es una migración de las imágenes y una migración de cómo se constituyen o constituimos las imágenes ahora, ¿no? Y creo que eso es también sumamente interesante en términos de lo que hace el proceso migratorio. El necesitar incluso no recordar lo que fotografiamos me pasó mucho, sobre todo fotografiando en el proceso de donde ya no eres nada, que había imágenes que fotografiaba y no recordaba luego dónde había sido, ni en el momento en que lo había hecho. Y hay como una suma de cosas, de recuerdos, de olvidos, que están todas como contenidas en esas imágenes que se producen desde ese proceso migratorio, que siento que es eso, ¿no? Y hay como una mirada hacia el archivo fotográfico que empieza a trastocarse también. Entonces, yo, por ejemplo, me ha pasado que mi álbum familiar está como muy cercano ahora a mi propio archivo fotográfico como artista, ¿no? Entonces, se han ido como fusionando y de hecho en las imágenes también Elena selecciona dos imágenes en las que justamente pasa eso. Dos imágenes de mis álbumes familiares con dos imágenes que yo hice durante el proceso migratorio y una es de mi primer rollo a color en la vida. Entonces, hay como, se pudiera decir, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay como una vuelta al origen, incluso desde lo fotográfico cuando uno migra, ¿no? Es como que si pudieras, no sé si es resetearte, pero hay como una esencia que buscas tanto porque te trastoca todo, porque hay una identidad completamente trastocada en este proceso, que te preguntas tanto quién eres o en este ser que te estás constituyendo nuevamente y hay una reafirmación de tus propias imágenes y lo que te interesa visualmente, ¿no? Entonces creo que me surgió, o sea, me detonó mucho la pregunta y un poco lo que decía Elena en torno a eso. Y creo que
aparte, perdón que me extienda, pero hay como una necesidad también de comunicar y hacer sentir a las demás personas lo que es sentir estar en migración, ¿no? Yo creo que esa es otra ala que me toca aquí como un poco sale, es llevar como ese proceso migratorio a los ojos y corazones y cuerpos de los demás, ¿no? O sea, como bueno, así se siente un poquito, o sea, estoy intentando decirte cómo se siente y a partir de eso creo que también hay una conexión ahí cuando las imágenes migran y muchos ojos las pueden mirar y las pueden escuchar y todo esto que ocurre con nuestras imágenes, también creo que hay una migración ahí interesante. Eso. Gracias, Freisy. Vilena quería hablar también, sobre todo como de las postales que están en la exposición. Sí, yo creo que Freisy también resumió lo que yo sentí cuando quise imprimir las imágenes en postales. Entonces, justamente, pues quien quiera me manda la dirección por el Instagram y yo le mando una postal, porque es la idea de la imagen que migra, de la imagen que va de mano en mano, porque a mí me dijo algo, pero a ustedes les puede decir otras cosas de ustedes mismas o de ustedes mismos. Me parece que el formato postal, por eso se llama postales de la memoria. Este marque ves postales de la memoria, porque el formato, que también es algo inherente a la fotografía, y el formato viajero, que es de que otorga la postal, permite el ir y venir y el seguir archivando la imagen, ¿no? Y también eso quise hacer con la aplicación, que tú pudieras también tenerlo en tu correo electrónico, la imagen, y poderla dejarla hablar. Entonces, Freisy, gracias por esas palabras, porque justo la última frase que dijiste es lo que marca la idea de esas postales. Gracias, Vilena. Yo voy a apuntarme a esas postales a todas, pero voy para Cali pasado mañana, así que más bien nos Ah, conocemos. súper. Diana. Sí, cuando las escuchaba y cuando vi tu pregunta también, bueno, esto que estoy pensando es que todas estamos elaborando a la vez que estamos creando. O sea, el proceso, al menos en mi caso de creación, es un proceso de elaboración. La mayoría de las referentes poetas, escritoras, creadoras que estoy siguiendo dicen cosas como, bueno, crea sobre lo que no entiendes, sobre lo que no sabes qué es, sobre lo que más te genera preguntas, más inquietudes. Y en el proceso de hacerlo vas a saber algo sobre ti, sobre los demás y sobre qué está pasando, ¿no? Entonces es posible que todas estemos en ese proceso de elaboración de nuestra propia migración desde nuestro universo, porque yo creo que la migración no se trata solo de trasladarse fuera del país. Creo que incluso leyendo personas que están dentro de este grupo de oyentes, hay personas dentro que están trabajando temas que yo creo que son de migración, pero es de un país que está cambiando y es un país que es completamente diferente y debe haber un cuerpo que se siente también diferente en un país que ya no es el mismo, ¿no? Eso también es migración. O hay personas que no se sienten bien en su cuerpo en este momento, o no se sienten bien con el nombre que los representan, o con la lengua que hablan, ¿no? Eso para mí también es migración. Entonces, cada quien elabora su proceso y sus preguntas, ¿no? Y para mí es una gran fortuna hacerlo con un grupo y hacerlo con alguien que esté siguiéndonos, ¿no? O sea, que Elena diga, no, hace 4 años cuando tú comenzaste a decir esto, aquello, a mí eso me parece una fortuna muy grande, es una compañía, es estar todas juntas pensando, diciendo cosas que van a ser recibidas por alguien y no solamente recibidas y vistas, sino también procesadas, ¿no?
procesadas, quiero decir, contenidas, acogidas, pensadas. Eso me parece muy, muy valioso. Y en ese sentido pongo muy en clave el proceso de migración, ¿no? Como algo que sea acogido, algo que esté elaborado, algo que se escuche, ¿no? Y que no sea solamente visto desde una sola perspectiva, sino que se pueda ver desde diferentes lugares, ¿no? Y bueno, me quedo pensando en esas cosas con tu pregunta. Yo quisiera rescatar de esto último, si me permiten, que comenta Diana, ¿no? Respecto a la escucha de Elena, ¿no? Y esta sensación de sentirse acompañado. Yo creo que esto es algo fundamental. Me tomo la libertad de hablar por todas porque realmente creo que parte de lo sanador de este tipo de trabajo es sentir la acogida, ¿no? Es sentirte en esta especie de red donde todos desde distintos lugares nos sostenemos, ¿no? En mi caso en particular me ocurre algo, siento que, bueno, al emigrar nos convertimos también un poco en embajadores bueno, de nuestras pérdidas, de nuestros dolores y de nuestro resultado al final, ¿no? De nuestros trabajos. Ahora que estás, Milena, allí, bueno, este trabajo que estoy compartiendo en este momento, también tuve la oportunidad de exponerlo en París, también con muchas personas que estaban trabajando este tema y además organizado e impulsado por gente que está migrando de sus países. Entonces, es entrar en un sistema de soporte que es emocional definitivamente y que de alguna manera, en mi caso particular, mi familia está tan profundamente disgregada. Yo nunca esperé que este trabajo llegara a París, por ejemplo, pero pudo estar alguien de mi familia en la exposición, ahora en Los Ángeles, hay gente de mi familia también, haciendo un profundo esfuerzo además por terminar de llegar y palpar el trabajo de alguna manera. Entonces es como esta resonancia, ¿no? Que tiene este ejercicio que hacemos todos en un principio tratando de sanar esta herida, que insisto es una herida, eh, y rescatando también un poco de las palabras de Freire, cómo migra el ojo. Yo tengo otra forma de encarar mis álbumes y mi propio trabajo, profundamente atravesada por la cultura argentina en su momento, que fue el lugar que me acogió muy bien, además, y fue lo que me permitió resolver un asunto del lenguaje que yo no había resuelto, indistintamente del asunto de la migración, y que si no hubiese tenido ese encuentro con la cultura, con la imagen y el trabajo de Greta Stern, que es para mí un referente fundamental, no habría resuelto el asunto de cómo decir esto que tenía que decir, porque una vez que entendí que había perdido mi objeto fotográfico y que no podía darme cuenta que lo podía resolver con mis álbumes si no hubiese tenido esa impronta de la fotografía argentina en ese momento en particular. Entonces, el ojo que volvió a Venezuela es otro, que no es el que se fue, y mi lenguaje también trae un poco la tonada argentina en ese sentido, la traje conmigo, y creo que es lo lindo de todo esto, ¿no? Como el trabajo llega un momento en que se desprende de uno también y te deja de pertenecer de algún modo desde la mirada del otro, que es una de las cosas que no, creo que uno no lo hace con esa intención, pero se transforma en otra cosa. Eso que ve el otro, que escucha el otro, ya no es lo que uno está tratando de decir necesariamente, ¿no? Pero, pero te brinda un soporte y de alguna manera ayuda a elaborar, a elaborar esta pérdida, como dice Diana, ¿no? No lo resuelve, porque bueno, los duelos no nos van a acompañar de por vida, pero sí ayuda a vivir con eso muchísimo, ¿no? Si me permiten, yo quisiera, porque va muy ligado con lo que está diciendo Wendy, ¿no? Y además estábamos hablando de la imagen migrante y hablando del trabajo de archivo, y además creo que actualmente hay como mucho trabajo con archivo de nuevas generaciones de fotógrafos, y creo que tiene muchísimo que ver con un poco retomar la propia narrativa y mirarse uno mismo en vez de un externo mirándolo a uno. Y ese trabajo con el archivo es un poco eso, verse a uno mismo constantemente. Y me hace pensar mucho en lo que dice Wendy
de cómo esto que nosotros estamos haciendo y también las generaciones que están ahorita trabajando, no solamente en artes visuales, sino en el fotoperiodismo, aquí veo a Nika, por ejemplo, que está conectado, esas personas que están ahorita documentando un momento que para nuestra historia es importante, estas fotos van a dejar de pertenecernos y van a migrar también y van a ser el archivo de alguien más. Entonces, cómo estamos retratando ese momento, a mí es algo que me preocupa muchísimo en general, porque siempre siento que, y también por eso me dedico mucho a hacer proyectos de tan largo aliento, porque solamente con el tiempo puedo lograr tener el temple necesario para mirarlo con una distancia menos nostálgica y no caer demasiado en romanticismos o en unas tristezas exageradas, ¿no? Entonces, nada, quería dejar eso allí porque sí, efectivamente creo que muchas de las que estamos aquí trabajamos con archivos, Tracy trabaja con archivos, yo trabajo muchísimo con archivos, además me he vuelto como obsesiva y cada vez que estoy haciendo un trabajo, así no tenga nada que ver con mi proyecto, siempre digo, ¿puedo ver tu álbum familiar? ¿Tienes algún video que pueda digitalizar? Y entonces empiezo a hacer como esta idea, porque además hay un problema importante en Venezuela de destrucción sistemática de archivos y de memoria. Se ve en las universidades, en la destrucción de bibliotecas, se ve en la poca importancia que se le da al cuidado de los archivos. Y entonces como que mi manera un poco de repente inocente de pelear esto es, bueno, no será el archivo oficial, pero ¿dónde está el archivo individual? ¿Cómo era Venezuela antes de que yo naciera según la mirada de, no sé, de Pablito o de estas personas? De hecho, en el nuevo libro, esto no es publicidad, pero no, en serio les quería mostrar porque sigue, aquí también se ve, ¿no? Y entonces todo esto son archivos de las personas que íbamos entrevistando, como para generar esa imagen de la memoria, que si la oficial se quiere destruir, pues la memoria individual siempre va a estar allí. Y la imagen fotográfica es importante, pero también lo que decía Diana, la imagen en movimiento y el audio es súper importante también para preservar lo que sea que estemos viviendo en este momento, porque este trabajo que estamos haciendo y el que está haciendo Nika, el que está haciendo todos los fotógrafos que están trabajando ahora, va a ser archivo también. Entonces, nada, solo quería sacar eso de adentro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora yo tengo tanto que decir y no sé cómo ni por dónde empezar. O sea, cada vez digo, bueno, ahora sí pero o sea, la pregunta fue específica, pero la respuesta es, o sea, se pierde de vista. Sacando, o sea, sí, elaborar el duelo, el dolor, el acompañarnos en este proceso importantísimo, el hecho, o sea, lo terapéutico, por un lado, lo terapéutico de haber recibido la propuesta de parte de Fabiola y a tener ese intercambio. El hecho, yo estoy hablando del cuerpo como parte que es parte de la fotografía, aunque no se vea, que no esté presente visualmente, ¿no? Entonces, el cuerpo por la experiencia, pero entonces es sumar la experiencia de mi cuerpo con la experiencia del cuerpo de Fabiola, ¿entiendes? Entonces, eso se transmite por email y entonces crea entonces claro, me llegan las imágenes de Fabiola y entonces está esa disonancia cognitiva de una cosa totalmente diferente que no me esperaba y que me causa yo lloré después que recibí esas imágenes porque me costaba mucho y era darme cuenta de que la vida continúa a pesar, yo no estoy allá y entonces ¿qué estoy haciendo yo, no? Entonces es como asumir que, coño, o sea, o sea, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Y qué voy a hacer con mi vida? ¿Y qué voy a hacer con estas imágenes? Entonces, es como esa ruptura, como ver las cosas cara a cara y haber usado, o sea, tenido necesidad, la negociación, como negocio, la negociación con Fabiola, la negociación con la persona intermediaria entre Fabiola y yo, ¿no? Entonces, todas esas negociaciones para entonces tratar de conseguir lo que quiero, que era alguien que visitara por mí una cosa que yo quiero mucho, que visitara por mí y que hiciera las funciones mías, que fuera como que si fuera yo, ¿entiendes? Pero entonces eso, las cosas han cambiado, es otra persona, entonces toda esa negociación,
que significa tener a alguien trabajando para ti de una forma subrogada, ¿no? Entonces, porque hay dificultades para ir, porque es complicado, por barreras, por cuestiones políticas, por montones de cosas, no lo puedo hacer yo o no lo siento hacer yo. Entonces busco esta relación, ¿no? Entonces entramos en este proceso y resultó ser muy terapéutico, extremadamente terapéutico, tanto que algo sanó, o sea, algo cambió completamente de mí y esto me transformó. Y me encanta escucharlas, me encanta conocerlas y me encanta tener ese espacio, tanto como vi los trabajos en las galerías y estar ahí, sentir la electricidad de hoy. Pero también hay otra cosa importante, que es que Venezuela cambió, el país cambió al volvernos de la forma que somos, migrantes, y al tener toda esta cantidad de complejidades, problemas de que los archivos se están destruyendo, la arquitectura, o sea, montones de cosas, pues la memoria se está destruyendo y mi miedo era que se olviden de mí, que se olviden de quién soy yo, o que se me olvide a mí quién soy yo, que se me olvide a mí la forma como yo hablo, que se me olvide a mí, o sea, y a la vez eso, pero a la vez también quieres tener, o sea, decir, bueno, también vivo en otro país y hay cosas positivas, no tengo que estar pensando todo el tiempo en Venezuela, pero estás con eso ahí. Y Venezuela se transformó y ya no somos ese país con esa extensión territorial que teníamos, sino que estamos regados por todo el mundo. O sea, las fronteras de Venezuela cambiaron cuando todos nos fuimos y todos andamos. O sea, todos llevamos al país por dentro, de alguna forma, alguna forma del país la llevamos. Entonces, la fotografía venezolana no es también la fotografía de la diáspora. O sea, el hecho de que somos, y sí, estamos cada uno en nuestros espacios, y unas regresan, otras se quedan, entonces, pero igual la fotografía y el arte venezolano está dentro y está fuera, o sea, y hay un exilio y hay un incilio hasta de las personas que están adentro, entonces tiene que haber una nueva forma de asumir la sociedad venezolana y asumirnos como sociedad, a pesar de que estemos de la forma que estemos y de una forma incluso hasta parainstitucional, porque las instituciones nos están echando a un lado, se resquebraja todo, ¿no? Como por lo que todos sabemos. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir. Gracias, Verónica. Y lo que estás diciendo conecta muy bien con una pregunta que estaba hace ratito ya sugerida en el chat de quienes asisten hoy a nuestro conversatorio. Y la pongo nuevamente acá, es de Luis. La voy a leer y me parece que además conecta pues con cosas que cada una ha dicho. También Fabiola decía en algún momento ahora en su respuesta que la dificultad de recordar sin romantizar, ¿no? La dificultad de crear una memoria que no sea excesivamente, lo conecto con la pregunta que viene, que cargue una melancolía, pero que no convierta la melancolía como la única manera de relacionarse con la Venezuela que se dejó, pero que también con la Venezuela que está, ¿no? Y esta es la pregunta de Luis Covelo en el chat, la leo. En todos los trabajos se ve una melancolía inevitable. ¿Tienen melancolía de su país o de lo que fue? Digo esto porque el país sigue estando allí. Venezuela no la define completamente una crisis que obviamente definió sus vidas, cada una de sus vidas. Empatizando con sus tristezas y vacíos y tomando en cuenta que no deberíamos vivir en el pasado, ¿han abandonado la idea de regresar a Venezuela? Y creo que es una pregunta que puede ser además perfecta para terminar nuestra conversación porque creo que cada uno de ustedes, esté o no en este momento en Venezuela, regresa permanentemente a Venezuela en sus fotografías, ¿no? Creo que justamente el statement que hacen ustedes en su trabajo es que ninguna abandona la idea de regresar a Venezuela porque cada una está y no está en Venezuela, regresa a Venezuela a través de su arte. Y por supuesto entiendo que la pregunta de Luis va más allá, digamos, de lo que yo estoy diciendo en este momento, pero me parecía bien
productivo poderla conectar con lo que yo creo que producen realmente cada una de las imágenes en esa exposición. Y agradezco además la respuesta que ustedes acaban de dar a toda la pregunta por la migración y las imágenes migrantes y a cómo constituimos la imagen cuando migramos, que era algo que decía Freisy en su respuesta, porque además, como lo proponía Diana, estas imágenes no solo están comunicando algo, sino que ellas mismas son una manera de elaborar, ¿no? Por eso hablo también de un modo de regresar, de recordar, pero también de elaborar. Wendy decía, las imágenes fueron también la manera de resolver, ¿cómo decirlo? De resolver para mí misma, cómo encontrar la manera de decirlo. Algo sanó, dice Verónica, algo sanó cuando pude realmente, a partir de todo el proceso de configurar estas imágenes compartidas. Y creo que no voy a abrir, digamos, la palabra a todas. No creo que todas en este momento van a responder si quieren o no regresar a Venezuela, pero sí me gustaría que al menos un par alcanzara a decir algo antes de que terminemos, porque sí le hemos prometido a Elena terminar puntuales para que se pueda hacer la visita guiada y porque supongo que además ya la galería va a empezar a llegar la gente para la visita. Unas palabras cortitas, a mí me gustaría decir que cuando yo tuve este sueño, que ya yo estaba en Cali, yo, pues hablando con los taxistas, como les decía, hubo un taxista en particular, por eso menciono a los taxistas, porque hubo un taxista que me decía que él había venido de Buenaventura y que lo que más extrañaba, yo le dije, ¿qué es lo que más extraña? El mar. Y ahí fue cuando yo recuerdo que a mis estudiantes yo les digo, trabajen lo local y lo global, ¿sí? Las historias locales haciéndolas globales. Y fue ese señor el que me dio la luz de decir, anda, es que este trabajo se expandió, el territorio se expandió, el área de investigación se expandió a cada migrante. Y fue cuando yo conecté con ese tema de lo local, lo global y lo local, porque es que cada migrante tiene historias parecidas, fundamentales. Y yo he regresado a Venezuela, la última vez estuve 8 meses, pero trabajando en archivos. Entonces y me pasó también que en el archivo del señor François Dolmech conseguí una fotografía que se llama Venezuela y era un restaurante, es la fotografía de la fachada de un restaurante y se está resquebrajando. Entonces yo viajo es a través de los archivos y también físicamente por los archivos. Entonces, nunca me he ido, nunca me he ido. Yo viajo psíquicamente. Yo siento que yo psíquicamente estoy en Venezuela y voy a, no sé, quizás regresar. Me gustaría regresar, pero no lo tengo planteado. Y sí. Y bueno, yo acotaría que, bueno, fotografiar es volver, indistintamente de que regresemos o no. Es una segunda oportunidad para eso que uno dejó atrás, y fotografiar es volver. Ese fue mi modo, ¿no? De poder transitar ese periodo en particular. A mí me gustaría reflexionar un poco sobre el tema de la melancolía y sobre el tema de vivir en el pasado, porque yo personalmente he querido alejarme muchísimo de vivir en el pasado y de estar en una melancolía constante y de estar reverberando ahí una cosa, ¿no? Sino estoy tratando todo el tiempo de tener esta diferencia de o vivir en el pasado o aprender de la historia. Es muy diferente, ¿no? Entonces, elaborar desde la historia de nuestras familias, de nuestro país, no significa vivir en una melancolía, no significa quedarnos estancados en un pasado, significa trabajar en nuestro país, desde donde estemos, ¿no? Y creo que en las obras no sé, la mayoría de nosotras no están estancadas en un pasado ni están en un tema de melancolía.
sino más bien están como tratando de reflexionar sobre un país y sobre qué le pasó a una generación que tuvo que irse de este país, ¿no? Que no se fue toda la generación tampoco, se fue un grupo. O sea, hay grises, ¿no? En esta situación. Y después sobre el tema de volver o no volver, también me he separado mucho de esa idea, porque es como si uno se fue pensando que luego vuelve y entonces si todo el tiempo tienes esa mentalidad, no vas a hacer nuevos vínculos en el lugar en donde estás, porque estás todo el tiempo como en un campamento, ¿no? Entonces en cualquier momento recoges tu casa y te devuelves otra vez para donde es. Incluso creo que Cabrujas dijo que Venezuela era país y campamento, ¿no? Pero yo estoy tratando de hilar estas cosas. ¿Qué pasa con mi idea de volver? Que ya hice vínculos en donde estoy también. Entonces eso se convierte también en una vida que se expande, ¿no? Que deja de ser, deja de estar centrada en Diana es venezolana y tiene que hacer esto, ¿no? Diana es venezolana y vive en España. Eso no quiere decir que vaya a dejar de ser venezolana, no quiere decir que vaya a dejar de pensar en su país, ¿no? No sé, dejé de pensar en esta idea de, bueno, pasan unos meses y vuelvo, no sé, es diferente, es diferente. Tracy. Elena, estabas tú y Freddy también Sí, había... sí, Elena, creo que vas tú primero. Bueno, ¿Yo primero? Dale. Bueno, no sé, esta pregunta de Luis, y bueno, gracias por hacer preguntas y comentarios, que eso siempre creo que nutre la conversa, ¿no? Y nos hace como decir otras cosas que no hemos dicho. Yo creo que es interesante igual, y bueno, aquí hay dos psicólogas, así que, bueno, no sé si es como también más interesante aún. El hecho de lo psicológico, ¿no? Creo que es parte de, no sé si cabe dentro de lo que es la melancolía, o es como una palabra que da para mucho también, porque creo que no hay una melancolía tan solo que se enmarca dentro de lo negativo, sino puede haber una melancolía también como medio feliz, ¿no? Pero sí hay un espacio para hablar en mi trabajo está y ha salido porque, bueno, ha sido una necesidad personal, pero también hay un espacio cuando la gente vuelve para dejarse caer un poco, porque yo siento que cuando uno migra vive mucho desde la ansiedad, desde el que tienes que pagar la renta y es como trabajar, trabajar, trabajar y hay como muchas cosas que están pasando a la vez y no te permiten como detenerte. Y cuando regresas, eso es una de las cosas que yo he podido ver, hay como una posibilidad de, si bien no dejarte caer por completo, un poco sueltas esas defensas y esas necesidades de seguir dándole, o de vivir al límite. De hecho, yo en algún momento escribí eso, como que todos extrañamos estar al límite, porque es como una potencia también, estar siempre como dándole. Y siento que hay como un espacio para la melancolía, para la depresión, para lo triste, para lo que extrañamos, para la fisura, para lo roto, para el llanto, ¿no? Y creo que migrar está también muy relacionado con el llanto, de aceptar y de abrazar la vulnerabilidad, el llanto, la tristeza y todo eso, y también hacerlo desde un lugar que te potencia, ¿no? Porque yo siento que el abrazar la vulnerabilidad no lo veo como una cosa que te hace débil, sino lo contrario. Si abrazo mi vulnerabilidad y si la encaro, puedo ser más fuerte y puedo entender mucho lo que me pasa adentro y volcarlo hacia afuera de una manera distinta, ¿no? Entonces creo que me imagino que a muchas de ustedes les ha pasado que cuando hablamos con migrantes hay un espacio de confianza, de conversación, que es como te vomito todo lo que necesito decir porque no hay otro espacio para eso, ¿no? Y además la comunicación que se establece entre iguales, que por supuesto entre iguales hay un montón de comillas porque no todos migramos de la misma forma ni vivimos lo mismo, pero hay como una cosa de migrante a migrante, que hay una especie de eso, de confianza extrema en la que hay un espacio para hablar de lo no dicho. De hecho, hay cosas que yo le he dicho a mucha gente que ni siquiera sabe mi familia, cosas que yo viví,
cosas por las cuales, qué sé yo, la xenofobia que uno vive, los trabajos que tuvimos. Ahí cuando Verónica habló de que fue mesera, yo también, ¿no? Y bueno, o sea, te encuentras limpiando y como nunca en tu vida y no sé, hay como un proceso como muy fuerte que yo creo que ese espacio se abre también dentro de estos trabajos.